vamos a ir el día de hoy vamos a ir el día de hoy, como les digo, a analizar todo lo que son los movimientos verticales y el gran concepto que permite explicar por qué las cosas se caen, en este caso sería la gravedad. Chiquillos, antes que se me olvide, comentarles que ya tengo las notas de las pruebas, los resultados de las pruebas los terminé de revisar ayer. Darles la tranquilidad, chiquillos, que los resultados están bastante buenos, al igual que el primer trabajo. En general, bueno, hay muy buenas notas. Quedé bastante conforme, siento que la evaluación no estaba difícil, solamente había que fijarse bien. Lo que sí, chiquillos, hubo, si mal no recuerdo, una o dos preguntas que tuve que anular, porque una la anulé porque prácticamente no tuvo cantidad de respuestas correctas, y la otra la tuve que anular porque me di cuenta que en el encabezado, era una de las preguntas alternativas, no recuerdo ahora exactamente cuál, había una de las preguntas alternativas que tenía cuatro, de las cinco alternativas tenía tres posibles. Entonces, la leí de nuevo, la analicé, incluso se la pregunté a la profe Leila, y claro, la pregunta estaba mal planteada, entonces era muy ambigua la respuesta, entonces preferí anularla porque la mayoría de ustedes no se repartieron entre esas tres alternativas, entonces decidir por una, preferí anularla y eso claramente no afectó a nadie, al contrario, fue muy favorable para todos porque anular esas dos preguntas hizo que todos subieran la nota, nadie bajó, todos subieron. Así que entre hoy día y mañana, chiquillos, les voy a mandar las notas a su Classroom con el puntaje correspondiente y la próxima semana nos vamos a dedicar ya a revisar la prueba con más calma. Así que tranquilidad, antes de que pregunten cualquier cosa, las notas ya están listas y las vamos a ir viendo la próxima semana. Muy bien. Entonces vamos a ver hoy día, como bien dice la pregunta de hoy, vamos a ver responder la gran pregunta de por qué las cosas se caen. ¿Por qué caen las cosas? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, el gran objetivo de hoy día, chiquillos, va a ser más que nada comprender el concepto de aceleración de gravedad o simplemente llamado gravedad como causa de la caída de los objetos. Y también vamos a entender en la próxima clase que no solamente causa que los objetos caigan, sino que también hagan que los cuerpos que suben bajen en algún momento. Como dice ese conocido refrán, todo lo que sube tiene que bajar. Ahí vamos a entender también cómo la gravedad permite que ese refrán, muy popular por lo demás, lo podamos comprender. Y para comenzar, chiquillos, vamos a analizar unas situaciones de alguien, de un personaje que es experto en caídas, en la gravedad, que es el coyote, el correcaminos. Y sí, vamos a ver monitos. Vamos a ver un extracto de la caricatura del correcaminos y el coyote, y quiero que analicen un poquito las situaciones que están apareciendo en esto, vayan viendo como el patrón que se repite en todos casos. Saqué son como 2 minutos de video donde el coyote sufre, como siempre, de las consecuencias de su mala suerte. Así que veamos un momento esta caricatura y la analizamos después. ¿Me avisan? ¿Se escucha, chiquillos, la caricatura? Sí, sí, se escucha. Sí. Sí, ya, entonces para seguir, porque no me acordaba. Bien. Vamos a ver un momento, voy a apagar la cámara para que no se me pegue la conexión. Vamos entonces con este extracto.
Ya, chiquillos, aquí es donde entran ustedes también en juego. ¿Qué se repitió mucho durante toda esta parte de este extracto? Aparte de las risas, como dice como pone la Florencia. Que se caía todo el rato. Que se caía todo el rato. Pero en el comienzo del video, si se dieron cuenta que el coyote estaba amarrado como un motor, era como de motor de una lancha, y que avanzaba en horizontal. Y fue aumentando su velocidad hasta que se le fue, por así decirlo, quien lo impulsaba con su aceleración y cayó. Pero si se dan cuenta, pareciera que cuando va cayendo el coyote, ¿cómo va su velocidad? ¿Cómo es su velocidad a medida que va cayendo el coyote? Rápido. Aumenta. O sea, cae cada vez más, como más rápido, ¿cierto? Como que cae con mayor velocidad cada vez. Si bien, obviamente, es una caricatura y obviamente hay cosas que la ficción, obviamente, altera un poco, la mayoría de las partes, la mayoría de las escenas que vimos aquí, el concepto de caer era como el mismo. O sea, algo que no era controlado por el coyote hacía que cayera, y en este caso, como ya lo pudimos estar viendo recién, en la gravedad. Pero pensemos lo siguiente. Caer, si se fijan en las tres escenas que cayó el coyote, en verdad, podríamos suponer, por ejemplo, que no son de las mismas alturas. Caer de alturas distintas produce resultados iguales o diferentes en su caída, chiquillos. Diferentes. ¿Por qué? Por el momento de... Al caer ocurre una aceleración. La velocidad de un cuerpo cae, pero si se refiere también que sea lo mismo, si por ejemplo elegimos un punto donde caiga el objeto, ahí sí se puede dar un resultado igual. Ya. Entonces, claro, la gravedad va a estar presente, como dice su compañero, en todas las situaciones. O sea, la gravedad es inevitable, por así decirlo, va a ser inevitable que la sufra el coyote cuando va cayendo. Pero, por ejemplo, suponemos que, por ejemplo, en la primera escena no estaba a la misma altura que en la otra. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de eso? ¿Va a haber algo distinto aparte de la altura de la caída? En la aceleración de la velocidad en que cae, La velocidad, ¿cierto? La aceleración es la misma porque siempre la gravedad, pero claramente caer de una altura más alta va a producir una velocidad va a hacer que adquiera mayor velocidad porque va a estar, por así decirlo, más tiempo en el aire y va a estar siendo durante más tiempo víctima de la gravedad. Entonces, de hecho, hay un dicho que dice que entre más alto subes, más fuerte es la caída. Y ahí tiene un poco que ver porque cuando los cuerpos caen a mayor altura, es más fuerte el costalazo, por así decirlo, y se siente más. Y de hecho, yo creo que a más de alguna le ha pasado que cuando se pega un porrazo y se ha caído de una altura más alta, el dolor es más fuerte. Porque cuando veamos más adelante el concepto de energía, acumulamos más energía en nuestra caída. Y en la caída, el acumular más energía tiene que ver con la velocidad con la que vamos cayendo. Entre más caigamos, entre más vayamos cayendo, la velocidad de caída es mayor. ¿Por qué? Porque estamos más tiempo cayendo y eso hace que la aceleración de gravedad actúe más tiempo también. Pero lo que sí podemos decir es que la gravedad es inevitable. Por ahí es una frase también de otro personaje de una película que también es inevitable. O sea, todos los cuerpos que se muevan de manera vertical siempre van a estar siendo víctimas de la gravedad de una u otra forma, ya sea para favorecer su movimiento o para que se lo impida. ¿Qué me podría decir, chiquillos, una situación en la cual la gravedad nos juega en contra? ¿A quién se le ocurre una? profe, ¿pero a qué se refiere que la gravedad no juega en contra? A ver, ¿alguna vez les ha pasado que han querido sacar algo del techo y tiran algo hacia arriba, tratan de tirar algo hacia arriba para sacarlo y no alcanza a llegar a al techo y se les devuelve? ¿O A cuando han veces jugado el alto ahí? Cuando uno lanza una cosa hacia arriba, ¿qué va a pasar en algún momento? Va a caer. Va a devolverse, ¿cierto? Eso es culpa de la gravedad.
La gravedad ahí, por así decirlo, le juega en contra al movimiento, porque entre más, la gravedad siempre apunta hacia abajo, y si uno va en sentido contrario, es como si la gravedad nos estuviera deteniendo hasta que cambie y empiece a bajar. Pero tenemos que, como dice la Ariadna, la gravedad siempre lo trae hacia abajo, entonces si yo nado contra la corriente, claramente voy a estar moviéndome sin poder aprovechar las ventajas de la gravedad. Entonces, la gravedad puede ser favorecer nuestro movimiento, como también puede hacerlo más complicado, por así decirlo. Y como dijimos hace un rato, chiquillos, como existe una variación de la velocidad, porque a medida que caemos vamos aumentando nuestra velocidad, vamos cayendo cada vez más rápido, o al revés, cuando lanzamos hacia arriba algo, como la velocidad cada vez es mayor o menor cuando lanzamos algo hacia arriba. Cuando alguien lanza algo hacia arriba, por ejemplo, un papel, primero va como un poco lento. O sea, primero va más rápido, pero luego va lento y luego llega a un punto que llega como un tope y luego empieza a caer. Que ese sería como la altura máxima, ¿cierto? Sí, la altura. Y de ahí cambia su sentido y empieza a bajar. Pero en todo momento, chiquillos, el cuerpo suba o baje, siempre va a estar, no está en movimiento vertical, siempre va a estar sometido a la aceleración. ¿Por qué? Porque va a haber algo que va a aumentar su velocidad cuando caiga, o va a ser algo que disminuya su velocidad cuando suba. Y esa aceleración, chiquillos, es la aceleración de gravedad, la que produce la atracción de siempre de los objetos hacia el centro de la Tierra. La aceleración de gravedad siempre está trayendo hacia abajo. La Ariadna comentaba antes que es hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque el centro de la Tierra, en cualquier punto de nuestro planeta, está siempre abajo de nuestros pies. Entonces, la gravedad siempre apunta hacia el centro de nuestro planeta, que está abajo de nosotros. Por ende, todo movimiento que vaya hacia abajo se va a ver favorecido por la gravedad, y todo movimiento que vaya hacia arriba se va a ver contrarrestado por la gravedad. ¿Por qué? Porque estamos nadando con él o contra él, por así decir. Entonces, y les pregunto lo siguiente. Les voy a plantear una situación y les voy a preguntar también algo. Normalmente, chiquillos, cuando nosotros hablamos de la gravedad, nosotros hablamos de la gravedad de la Tierra, la gravedad de nuestro planeta. Y aquí también les pido ayuda a nuestros chicos, si algunos de los que están en astronomía también me pueden ayudar, o si no, también los que no estén también pueden saberlo. Levantando la mano o abriendo su micrófono de inmediato, díganme, ¿es válido decir que solamente en nuestro planeta hay gravedad? Ah, No. La Connie Soto, ¿está por ahí? Sí. Connie, tú que puedes que lo sepas. Ya dijeron los chiquillos que no. ¿Por qué no? Porque, según tengo entendido, la gravedad es el resultado de la curvatura del espacio-tiempo. Exacto. Entonces, y además, se produce por una gran masa que claro, atrae hacia el centro. Exacto. A ver, ¿quién más? Ya después pregunto. Lo otro que quería preguntar, ¿tendrá que ver el tamaño del planeta con la gravedad? ¿Qué creen sí, ustedes? sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí, porque en los momentos que yo estaba como enganchado con la astronomía, vi que un planeta, mientras más grande es, tiene una fuerza de atracción más grande, como por ejemplo en Júpiter, sí, tiene Júpiter. una atracción demasiado alta. Júpiter siempre se lleva los premios cuando hablamos de gravedad, porque Júpiter, como es uno de los planetas más grandes del sistema solar, si no el más, en realidad, el que se lleva todos los premios en cuanto a gravedad. ¿Alguien sabe, chiquillos, cuál es el planeta que tiene la gravedad más parecida al nuestro? Marte. No. Marte lo que tiene es en tiempo de rotación parecido. ¿Alguien sabe ese dato? ¿Cuál es el planeta que es más parecido a nosotros en gravedad? ¿O lo más parecido posible? ¿No? Bueno, para que sepan, chiquillos, uno de los planetas que tiene la gravedad más parecida a nosotros es Saturno. Nuestra gravedad, chiquillos, anda alrededor de los 9,79 metros por segundo al cuadrado, 9,79, 9,8 de gravedad,
Y Saturno tiene una gravedad de 9,1. En cuanto a cantidad de gravedad, está muy cercana a nosotros. No es igual, claramente. Porque en Marte, la gravedad es prácticamente 3 veces menor que la nuestra. Entonces, en esos planetas, la atracción, la velocidad con la que los objetos caen va a ser distinta. Entonces, cada planeta posee su gravedad diferente, lo que va a hacer que la atracción hacia el centro de este sea distinta, lo cual va a hacer que la velocidad con la que el cuerpo cae va a ser distinta en un planeta o otro, porque va a haber menos aceleración o más aceleración. Y mi pregunta, una pregunta que es muy, muy frecuente de hacer. ¿Nuestro satélite natural, la Luna, tiene gravedad o no? No, ¿Quién dice que no? yo. ¿Quién opina que no? ¿Hay alguien más Sí, que crea que tiene. no? ¿Joaquín? Sí tiene. Un mito que estuvo durante muchos años y que fue, aunque no lo crean recién, con la llegada del hombre a la luna, recién desmitificado, fue que la luna no poseía gravedad. Lo que pasa es que nuestro satélite natural posee prácticamente 6 veces menos gravedad que nuestro planeta, lo cual lo hace un planeta liviano, por decirlo, en cuanto a gravedad, lo cual hace que los objetos caigan más lento porque hay menos atracción hacia su centro. Lo cual claramente explica por qué en esos videos donde muestran cuando se lanzan objetos en la Luna, caen tan lento. Si no hubiese gravedad, no caerían. Sería como cuando en las estaciones espaciales los astronautas flotan, porque no hay nada que los atraiga hacia abajo. Entonces, no confundir que un planeta tenga poca gravedad, porque los cuerpos caen lento, a algo que no tenga gravedad, en donde no hay nada que nos empuje hacia abajo. Eso es un error muy frecuente que se comete, chiquillos, y que tenemos que ir aclarando. La Luna tiene gravedad, solamente que es 6 veces menor a la nuestra, lo cual hace que los objetos, o sea, muy notorio, que caigan mucho más lento que aquí. Eso produce la falsa creencia de que no hay gravedad. Si no hubiese gravedad, pasaría lo que lo pasa en los transbordadores espaciales, en las estaciones, como en la Estación Espacial Internacional, donde los astronautas, cuando llegan a un punto donde se le llama el punto de gravity cero, que es gravedad cero, nada los atrae al centro, entonces pueden flotar. Y cómo no olvidar el capítulo de Los Simpsons cuando Homero va al espacio, cuando hace la escena de las papitas, cuando se comen las papas fritas en el aire. Eso es un ejemplo en donde no hay gravedad. Las papas fritas no se caen, él tampoco se cae, y no hay nada que los lleve hacia abajo. ¿Se van entendiendo, chiquillos? Profe. ¿Sí? ¿Los demás, en el chat, si quieren responder? Me van comentando si se va entendiendo esta idea, la primera idea de gravedad, pero nunca olvidar que corresponde a la atracción hacia el centro del planeta. Ahora no vamos a hablar del planeta Tierra, sino que de alguno de los planetas o de los satélites naturales como nuestra Luna. Y aquí les pregunto, ¿ustedes creen, chiquillos, que en nuestro planeta la gravedad es igual en todas partes? No. No. ¿Alguien cree que sí? ¿Que por ser el mismo planeta debería ser la gravedad en todas partes igual? ¿O todos creen que no? Quiero escucharlo o leerlos a ustedes, a los demás también. En el agua no existe la gravedad, ¿cierto? Lo que pasa es que en el agua ocurre un fenómeno distinto que es el fenómeno de flotabilidad. Todos los fluidos, como los gases y los líquidos, tienen la capacidad de hacer que las cosas floten. Entonces empujan en sentido contrario. Está la misma gravedad del planeta, solo que la flotabilidad, el poder flotar, te hace creer que no. Ah, ya. Gracias. De nada, eso lo vemos el próximo año por si acaso. Los que se vayan conmigo a física en tercero, lo vamos a ver lo que es la flotabilidad. Entonces, ¿alguien cree que sí, que la gravedad es igual en todos lados? ¿O todos están de acuerdo con su compañero que no es lo mismo? Yo digo que igual porque si me voy a China no voy a flotar. Así que yo digo que igual. ¿Ya? Chiquillos, la respuesta es que no. La gravedad no es igual en todos los planetas, en todas las partes del planeta, porque ¿qué característica tiene nuestro planeta en cuanto a su forma y como su geografía? Se refiere a que es redondo, ¿verdad?
Sí, pero es perfectamente redondo. No. No. De No, hecho, es medio ovalado, creo. es medio ovalado, ¿cierto? Eso es la forma del planeta, es un factor que afecta. Por ejemplo, la gente que vive en el altiplano, por ejemplo, en Perú, en Bolivia o en el norte de nuestro país, ¿está a la misma altura del nivel del mar que nosotros? No. También la altura respecto al nivel del mar también afecta. También afecta la latitud. Es decir, la gente que vive en China no va a estar con la misma gravedad que nosotros, no va a flotar, pero va a haber una diferencia muy mínima. Entonces, la gravedad no es igual en todos lados. La aceleración de gravedad, chiquillos, en nuestro planeta, por todas las características que mencioné y otros factores que son más técnicos que la verdad los preferí no mencionar, hace que varíe la altitud respecto al nivel del mar, la posición, la latitud dentro del planeta, si estamos en un hemisferio o en otro, si estamos más cerca de los polos, si estamos más cerca del límite de la línea del Ecuador, por ejemplo. La profundidad también, o sea, bajo del mar, también la gravedad no es la misma que sobre el mar. Y otros factores que no les mencionaba. Chiquillos, hay un pequeño gráfico que muestra la gravedad de nuestro planeta según la altura respecto al nivel del mar. Y si se dan cuenta, a mayor altura respecto al nivel del mar, la gravedad disminuye. Y si se dan cuenta, la disminución de gravedad es muy notoria. Fíjense que a los 2000 kilómetros sobre el nivel del mar, la gravedad ya bajó bajo 6. Es decir, la gravedad es mucho menor, perdón. Y eso tiene que ver con varios factores, chiquillos. La presión ambiental, tiene que ver con la capa de aire sobre nuestras cabezas. Es un montón de factores que también lo vamos a ver el próximo año cuando veamos también el tema de la flotabilidad. Pero no vamos a flotar claramente en otra parte del planeta, sino que vamos a sentir los efectos de manera distinta. Y como dato freak también, dentro de nuestro país la gravedad tampoco es igual. Y dentro de una misma zona del país tampoco lo es. Por ejemplo, la gravedad en el norte de nuestro país es menor que en el sur. La gravedad que hay hacia la cordillera es menor que hacia la costa. ¿Y en qué afecta la vida diaria? Es una cosa que no me lo van a creer, que es tan obvia, pero puede que no. En hervir agua. ¿Alguien se pregunta por qué? Por ¿Alguien se pregunta? la temperatura. Que tiene que ver con la presión atmosférica. La presión Sí. atmosférica también afecta la gravedad del planeta. Y al haber mayor presión atmosférica, los objetos aumentan su temperatura más rápido que cuando la presión atmosférica es menor. Lo que provoca que alguien que hierve, si dos personas pusieran a hervir agua al mismo tiempo, una al lado de la playa y otra al lado de la cordillera, la persona que está en la playa va a calentar el agua unos segundos más rápido que la persona que vive aquí al lado de la cordillera. La temperatura de ebullición es prácticamente los 100 grados igual, solo que el tiempo que se va a demorar en ebullir va a ser distinto. Dato raro, curioso, pero es verdad. Hay experimentos de eso también, voy a buscarlos porque sé que hay experimentos que se han hecho aquí en Chile, que distintas universidades de nuestro país han demostrado para comprobar, entre otras cosas, aparte de las características del agua, porque si alguien ha podido viajar por nuestro país, sabrá que el agua del norte, del centro y del sur de Chile no sabe igual. Así que eso también, el sabor del agua y la cantidad como de minerales también afecta un poco en cuanto a la temperatura de ebullición, entre otros factores. Así que tener claro que, entre otras cosas, la gravedad también se ve alterada por las distintas condiciones geográficas y propias de nuestro planeta. Muy bien. Sigamos. Para terminar por hoy, chiquillos, ya vamos a hacer un poquito de historia con respecto a el gran misterio que fue durante muchos siglos el explicar la gravedad y sus efectos. Esto no fue algo que siempre se supo, sino que fue fruto de muchos siglos de estudios y de lograr derribar muchos mitos respecto a los efectos y características de la gravedad. Y hay que decir, chiquillos, que el estudio de la gravedad ha sido un misterio que estuvo durante mucho tiempo sin resolver.
Ya en el siglo IV a.C., chiquillos, Aristóteles pensaba que los objetos pesados caían más rápido que los objetos más livianos por su peso. Que es lo típico que cuando uno suelta una hoja de papel y una piedra, y la piedra que tiene mayor masa, es más pesada, va a caer más rápido que la hoja. Pero, ¿eso es verdad? Yo La encuentro verdad. que la hoja se va a ir con el viento y se va a demorar en caer. En cambio, la piedra va a ir al tiro en una dirección recta. ¿Y eso cómo se llama? Esa característica de cuando algo no se cae más lento. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Sinceramente no. ¿Alguien ha oído hablar del roce con el aire? Cuando va uno en el auto muy rápido y después saca la cabeza por la ventana y siente como el aire le pega en la cara. O cuando cuando va a la playa y dice que se quemó con el viento. O cuando uno va a la nieve también pasa que dice que se quema con el viento. Es porque el roce con el aire genera calor. Y el roce con el aire, los objetos con el roce con el aire se ven alterados en su movimiento, porque el aire va a empujarlo en sentido contrario. Y como decía su compañero, el cuerpo se va a mover más lento, no porque sea más liviano, sino que el roce con el aire va a hacer que esto no ocurra así. Y es ahí donde entra la famosa leyenda de Galileo Galilei, que 19 siglos después, es decir, en el siglo XV, no, corrijo, en el siglo XV después de Cristo, o sea, alrededor de 1400, Galileo se cuenta la leyenda que él soltó desde la cima de la torre de Pisa una pluma y una bola de acero y pudo ver que ambas cayeron a la misma velocidad. Y cayeron las dos prácticamente al mismo tiempo. Es una leyenda que hasta el día de hoy no se ha podido comprobar que es cierta. Lo que sí se ha podido comprobar es que los cuerpos caen con la misma aceleración independiente del peso. Es decir, la aceleración que los empuja hacia abajo, que hace que caigan a una cierta velocidad, no tiene nada que ver con el peso. Es decir, va a ser indistinto. ¿Y cómo se comprobó en la actualidad que eso era cierto? Con la tecnología que permitió crear lo que se llaman las cámaras de vacío. Las cámaras de vacío, chiquillos, son grandes cámaras, grandes cubículos, en donde se extrae todo el aire, similar al de la imagen, chiquillos, que sale ahí, lo cual no deja aire ni roce posible. Es decir, la hoja y la piedra van a caer solamente por acción de la gravedad y no va a haber nada que a las frene. Entonces, ¿qué va a provocar esto? Que ambas van a caer a la misma velocidad, si se sueltan de la misma altura, porque no va a haber nada que impida que caigan. Y eso va a permitir que la gravedad haga que caiga sin contratiempos. Entonces, Galileo fue el responsable de explicar con esta leyenda que los objetos no caen más rápido que otros si no hay nada que impida que esto pase, porque la gravedad es indistinta, es decir, no discrimina por gran masa o poca masa. El cuerpo siempre va a caer a la misma velocidad independiente de la masa que posea, del peso que tenga. Lo que va a cambiar va a ser otra característica que vamos a ver más adelante, que, si no me equivoco, 2 siglos después de Galileo, Isaac Newton, el padre de la física, terminó de explicar con los conceptos de las fuerzas. Entonces, la respuesta de por qué aún así hay objetos que caen más rápido que otros, Isaac Newton lo explicó 2 siglos después. Pero deben tener claro, chiquillos, que si solo nos concentramos en el tema de la gravedad, todos los cuerpos caen a la misma velocidad si se sueltan a la misma altura. Su peso no tiene nada que ver. Lo que hace que no caigan a la misma velocidad cuando lo hacemos en la vida real, donde sí hay aire, tiene que ver justamente con el aire como consecuencia, que impide que objetos más livianos caigan porque se genera un roce, un empuje. De hecho, hagan la prueba también de soltar de la misma altura 2 hojas de papel iguales y dejen caer una hoja plana y la otra arrúguenla. Las dos son exactamente iguales, pero como la forma que tienen, van a hacer que una caiga distinto que la otra. ¿Se entiende esta parte, chiquillos? Sí. De las características de la gravedad. Profe, Entonces, ¿sí? sé lo que usted nos dijo de un papel plano y otro arrugado y caen en la misma. Si es que no hay mucho roce con el aire, sí, pero por ejemplo, si lo hicieran en el patio de su casa, van a darse cuenta que no. La hoja más plana va a caer más lento porque hay más aire que permita su roce. Si lo hacen, por ejemplo, en una habitación cerrada, puede que caigan igual, porque pueden tratar de evitar que haya mucho aire adentro.
Yo lo haría, bueno, no sé si se podrá, pero con estas bolsas que ocupan para guardar ropa que se aspiran, podríamos intentar algún día hacer un experimento. Porque al sacarle el aire dentro de la bolsa, algo nos servirá para poder tirar objetos. Bien. Finalicemos el tema por hoy, chicos. Y les voy a preguntar a algunos de ustedes que me vayan respondiendo lo que vimos. Florencia, ¿está por ahí? Si quiere abrir su micrófono, si no, por el chat. Flo, ¿qué caracteriza a todos los movimientos verticales? ¿Qué siempre está en los movimientos verticales? ¿Qué es lo que siempre está presente en los movimientos verticales? ¿Alguna idea, Flo? Ariadna, ¿alguna idea? Ahí respondió justo la Flo. La gravedad, ¿cierto? Muy bien. Ariadna, ya que justo te pregunté a ti. ¿Siempre la gravedad favorece el movimiento de los objetos en vertical? Tranqui, Flo. ¿Cuándo lo favorece? ¿Cuando cae o cuando sube? Cuando cae, muy bien. Israel, ¿está por ahí? Ya. Israel, cuando un objeto se lanza hacia arriba, ¿qué hace la gravedad con el movimiento? ¿Qué produce la gravedad cuando un objeto se lanza hacia arriba? ¿Alguna idea, Israel? ¿Qué hace la gravedad cuando uno lanza un objeto hacia arriba en vez de que caiga? Lo empuja, atrayéndolo hacia su centro de gravedad. Es decir, va a ser como que lo devuelva como para abajo, ¿o no? ¿Algo así? Sí, como una cosa así. Muy bien. Ya. ¿Quién puede ser? Valentina Allende. ¿Está por ahí? ¿Está la Vale o no? ¿La Vale Allende? Me parece que no. A ver quién puede ser. Y la Sofía del Río. Sofía del Río, ¿está por ahí? Parece que tampoco, parece que no hay nadie. Sigue atento porque voy a empezar a sacar así de ahora en adelante, para que no digan que no los hago participar. Diego Cabrera, ¿está por ahí? Ya está, ahí está Sofi, ahí está la Sofi. Sofi, pero la última pregunta que nos queda. ¿Quién fue quien descubrió que la gravedad es la misma en los objetos y hace que caigan a la misma velocidad y que da lo mismo su peso? ¿Quién fue que descubrió que la gravedad es la misma independiente del peso del cuerpo? Un cuerpo cae por efecto de la gravedad siempre igual, sin importar su peso. ¿Qué científico fue? Lo mencionamos delante. ¿Alguien sabe? Fue Galileo, ¿cierto? Correcto, fue Galileo Galilei quien
comprobó que independiente del peso del cuerpo, la gravedad siempre hace el mismo efecto de empujarlos con la misma velocidad hacia abajo. Ya, chiquillos, atentos para la próxima semana, también puede algunos de ustedes salir ahí a responder preguntas en algún momento de la clase, así que estar atentas y atentos que cualquiera les puede tocar. Chiquillos, la próxima semana vamos a entender uno de estos dos conceptos de movimiento vertical, en específico lo que se llama la caída libre, es decir, simplemente dejar que las cosas se caigan, o sin tirar, no es lo mismo cuando uno tira algo hacia el suelo, que uno que se le suelta y se le caiga. La próxima semana, chiquillos, vamos a entender qué significa que un cuerpo caiga en caída libre. Connie, dime. Es que tengo una duda de la gravedad, pero es que no me acuerdo, se me vino acá y quizás después se me puede olvidar. Dime. Hay un concepto de gravedad de Newton y otro de Einstein, pero Newton decía que era una fuerza y Einstein decía que era un efecto geométrico. ¿Al final era verdadero el de Einstein? No, era verdadero el de los dos. O sea que es un Son efecto complementarios. geométrico, pero incluye la fuerza. Algo así. Exacto. Sí, lo que pasa es que, mira, más adelante, después de ver esta materia, después de ver un poco de Newton, vamos a hablar sobre la gravedad según Newton. Entonces vamos a entender que Newton, lo único que alcanzó a hacer Newton fue hablar de la gravedad a nivel físico, no a nivel geométrico. Einstein se encargó de esa parte. Profe, y otra cosa es que esto era como el principio de equivalencia fuerte, una cosa así, que me acuerdo. Claro, eso viene cuando vemos las leyes de Newton y viene todo eso englobado, así que tranqui con eso. Pero sí, al final, quien tenía la razón eran los dos. De nada, Connie. Al final se complementaban. Ya, Cata, esa pregunta la vamos a dejar ahí que dice que intenté votar algo y siempre va igual. Vamos a entender por qué va igual y a veces no. No sé en qué está, no sé qué pasó que el Joaquín puso una cara que alguien pasó por detrás de él, así como que un fantasma. Pero, chiquillos, entonces la próxima semana vamos a entender uno de estos tipos de movimientos verticales que es la caída libre. Y voy a tratar de grabar un videito de caída libre con una cámara lenta para que vayan viendo que cómo la caída libre no es lo mismo que botar algo, tirar algo con fuerzas del suelo que dejarlo caer a la cierta velocidad. Así que eso y mucho más la próxima semana. Espero que estén todos muy bien, chiquillos, tengan un muy buen fin de semana. Descansen, atentas y atentos a las notas que pronto van a estar ahí publicadas en el Classroom individual para cada uno. Así que cuídense mucho y nos encontramos el próximo día jueves a la misma hora. Así que estén bien, chiquillos. Nos vemos. Chao. Chiquillos.